Capítulo 2. El exterminio de los yaquis. Mi propósito auténtico al hacer el viaje a Yucatán fue averiguar qué sucedía con los indios yaquis de Sonora. Junto con miles de norteamericanos que hemos vivido muchos años en nuestras regiones del sudoeste y cerca de la frontera de México, ya sabía algo de los sufrimientos de los yaquis en su estado nativo, de los medios que se emplearon para obligarlos a rebelarse, de la confiscación de sus tierras, de los métodos de exterminio usados por el ejército, de la voz indignada de los elementos sensatos de Sonora, y finalmente de la radical orden del presidente Díaz para que los yaquis fueran deportados. Sabía que esta orden se estaba cumpliendo y que cientos de familias eran recogidas cada mes para ser enviadas al exilio. Pero, ¿qué suerte les esperaba al final del camino? La respuesta era siempre vaga, indefinida, nada satisfactoria. Aún los mexicanos mejor informados de la metrópoli no podían decirme nada. Después que los desterrados yaquis embarcaban en el puerto de Veracruz, caía el telón tras de ellos. Fui a Yucatán para presenciar, si era posible, el acto final del drama de la vida del yaqui, y lo presencié. Se extermina a los yaquis, y rápidamente. No hay lugar a controversia a este respecto. La única discusión posible se refiere tan solo a si los yaquis merecen o no ser exterminados. Sin duda es cierto que una parte de ellos se ha negado a aceptar el destino que el gobierno les señaló. Por otra parte, hay quienes afirman que los yaquis valen tanto como cualquier otro mexicano y merecen la misma consideración por parte de sus gobernantes. El exterminio de los yaquis empezó con la guerra y el fin de ellos se está cumpliendo con la deportación y la esclavitud. Se llama indios a los yaquis, pero estos, como los mayas de Yucatán, no son indios en el concepto norteamericano. En los Estados Unidos no los llamaríamos indios porque son trabajadores. Desde los tiempos más lejanos que se conocen de su historia, no han sido nunca salvajes. Siempre fueron un pueblo agrícola, cultivan el suelo, descubrieron y explotaron minas, construyeron sistemas de regadío, edificaron ciudades de adobe, sostenían escuelas públicas, un gobierno organizado y una fábrica de moneda. Cuando llegaron los misioneros españoles, poseían casi todo ese vasto territorio que se extiende al sur de Arizona y que hoy comprende el estado de Sonora. Son los mejores trabajadores de Sonora, me dijo el coronel Francisco B. Cruz, el mismo hombre que tiene el encargo de deportarlos a Yucatán y de quien me ocuparé más adelante. Un trabajador yaqui vale por 2 norteamericanos y por 3 mexicanos, declaró E. F. Trout, un capataz minero de Sonora. Es la gente más fuerte, más sobria y más digna de confianza que hay en México, señaló otro. El gobierno nos está quitando a nuestros mejores trabajadores y destruyendo la prosperidad del Estado, me confió uno más. Dice el gobierno que quiere abrir la comarca yaqui para colonizarla, me dijo S. R. DeLong, secretario de la Sociedad Histórica de Arizona, Arizona Historical Society, y viejo residente de Sonora. Pero mi opinión es que los propios yaquis son los mejores colonos que podrían encontrarse. Tales opiniones se oyen con frecuencia en Sonora, en los estados fronterizos y también se leen en publicaciones de la región. Verdaderamente, el yaqui tiene un admirable desarrollo físico. Durante mis viajes por México aprendí a reconocerlos a primera vista por sus anchos hombros, su pecho hondo, sus piernas nervudas y su cara curtida. El yaqui típico es casi un gigante y su raza es de atletas. ¿Acaso esa sea la razón por la que no ha doblado la cabeza para someterse a la voluntad de los amos de México? Los norteamericanos, que son dueños de minas y de ferrocarriles en Sonora, se quejan continuamente contra la deportación de los yaquis, debido a que estos son muy buenos trabajadores. Otra opinión que he escuchado muchas veces entre los vecinos de la frontera señala el respeto que los llamados renegados o yaquis guerreros tienen por la propiedad de los norteamericanos y de otros extranjeros. Cuando los yaquis tomaron las armas por vez primera contra el gobierno actual hace unos 25 años, lo hicieron por causa de una ofensa recibida. Peleaban casi siempre a la defensiva y, arrojados a las montañas, se vieron obligados a abandonarlas y a merodear porque así lo exigía su estómago. Pero durante muchos años todo el mundo sabía que rara vez atacaban ellos a los norteamericanos o a otros pueblos, sino tan solo a los mexicanos. Por largo tiempo no cometieron desmanes en los ferrocarriles ni contra los propietarios de ellos, que en Sonora han sido siempre norteamericanos.
El origen de los conflictos yaquis se atribuye generalmente a un plan elaborado por cierto número de políticos que tenían el propósito de apoderarse de las ricas tierras del sur de Sonora, las cuales eran propiedad de los yaquis desde tiempos inmemoriales. Durante los últimos 24 años, los únicos gobernadores de Sonora han sido Ramón Corral, vicepresidente de México, Rafael Izabal y Luis Torres. Estas tres personas han alternado en la gobernatura del estado por más de una generación. Como no se efectuaron elecciones populares de ninguna clase, estos tres amigos no eran responsables absolutamente ante nadie, excepto el presidente Díaz, y la autoridad de ellos en Sonora ha llegado a ser casi absoluta. Se sabe que los yaquis tenían legítimos títulos sobre sus tierras cuando Corral, Izabal y Torres se presentaron en escena. En la época de la conquista española constituían una nación de 100,000 a 200,000 personas, y algunos historiadores suponen que son una rama de los aztecas. Los españoles no pudieron subyugarlos completamente y después de 250 años de conflictos llegaron a concertar con ellos la paz, en la que los yaquis cedieron una parte de su territorio a cambio del reconocimiento de sus justos derechos de propiedad sobre el resto, en fe de lo cual el rey de España les otorgó un título firmado por su augusta mano. Esto sucedió hace cerca de 150 años y el título real fue respetado por los gobernantes y jefes de México hasta llegar a Díaz. Durante todo ese tiempo, los yaquis vivieron en paz con el mundo y se ganaron la reputación de gente pacífica, pero al gobierno de Díaz tocó provocarlos a la guerra. Durante estos años de paz, los yaquis vinieron a ser parte solidaria de la nación mexicana. Vivían como los demás mexicanos, tenían sus propias granjas y sus propios hogares y pagaban impuestos como el resto de los mexicanos. Durante la guerra contra Maximiliano, enviaron soldados para ayudar a México y muchos de ellos se distinguieron por su brillante actuación. Pero los yaquis fueron incitados a la guerra. Los hombres que estaban a la cabeza del gobierno de Sonora deseaban sus tierras y vieron una oportunidad de lucro cuando el Estado mandó un cuerpo militar. Por eso hostilizaron a los yaquis. Enviaron supuestos agrimensores al Valle del Yaqui para poner mojones en la tierra y decir a la gente que el gobierno había decidido regalársela a unos extranjeros. Confiscaron 80,000 pesos que el jefe Cajeme tenían depositados en un banco. Finalmente enviaron hombres armados a arrestar a Cajeme. Y como no pudieron encontrarlo, prendieron fuego a su casa y a las de los vecinos y abusaron de las mujeres del pueblo, no respetando siquiera a la mujer del propio Cajeme. Desde entonces los yaquis se vieron obligados a pelear. A partir de ese día, hace 25 años, el gobierno de México ha mantenido casi continuamente en el territorio un ejército contra este pueblo con un contingente que varía entre 2,000 y 6,000 hombres. En la lucha han muerto decenas de miles de yaquis y de soldados, y muchos centenares de aquellos fueron ejecutados después de hechos prisioneros. A los pocos años de lucha fue capturado el jefe Cajeme, al que ejecutaron públicamente delante de muchos yaquis que habían caído prisioneros con él. Enseguida fue elegido jefe Tetaviate, también yaqui, para ocupar el lugar de Cajeme, y la lucha prosiguió. Finalmente, en 1894, de modo repentino, les arrebataron las tierras. Por decreto del gobierno federal se les quitaron las mejores y las traspasaron a un solo hombre, el general Lorenzo Torres, que hoy es jefe militar en Sonora y que por entonces era segundo en el mando. Al gobierno se le señala como culpable de las más horribles atrocidades. Santa de Cabora, escritor mexicano, cita estos dos casos. El 17 de mayo de 1892, el general Otero del ejército mexicano ordenó aprehender a los yaquis, hombres, mujeres y niños que había en la ciudad de Navojoa, y colgó a tantos que agotaron las cuerdas disponibles, siendo necesario usar una de ellas 5 o 6 veces. Un coronel del ejército, Antonio Rincón, en julio de 1892, tomó prisioneros a 200 yaquis, hombres, mujeres y niños, y los embarcó en el cañonero, el Demócrata, echándolos después al agua entre la desembocadura del río Yaqui y el puerto de Guaymas, pereciendo todos ellos.
En la frontera mexicana circuló la noticia de que un incidente similar al anterior había ocurrido en febrero de 1908. El coronel Francisco B. Cruz, que tenía a su cargo a los desterrados y que dice haber estado a bordo del cañonero y haber presenciado el incidente, me declaró, sin embargo, que esa noticia no era cierta. Los yaquis se ahogaron, me dijo, pero no fueron culpables las autoridades. Teniendo en cuenta que el gobierno en esa época no mataba a los yaquis que podía apreender y vender, la versión del coronel Cruz puede tomarse como correcta. Fue suicidio, nada más que suicidio, aseveró el coronel. Esos indios quisieron frustrar la ganancia que nos correspondía como comisión y por eso arrojaron a sus hijos al mar y saltaron tras de ellos. Yo estaba a bordo y lo vi todo. Oí un grito agudo y vi a algunos de los tripulantes corriendo hacia el lado de estribor. Algunos yaquis estaban en el agua. Entonces se oyó un grito del lado de babor y vi a los yaquis saltando sobre la borda por ese lado. Soltamos botes, pero fue inútil. Todos se ahogaron antes que pudiéramos llegar hasta ellos. Todo soldado que mate a un yaqui, me dijo un médico militar que sirvió 2 años en las tropas que combatían a los yaquis y a quien conocí en la Ciudad de México, percibe una recompensa de $100. Para probar su hazaña, el soldado tiene que presentar las orejas de su víctima. Traed las orejas, es la orden de los oficiales. Con frecuencia he visto una compañía de soldados formados en una plaza y a algunos de ellos recibir $100 por un par de orejas. A veces son capturados pequeños grupos de indios y cuando yo estaba en el ejército era costumbre ofrecer a los hombres libertad y dinero si conducían a las tropas por los caminos escondidos de la montaña, en donde se hacían fuertes sus amigos. La alternativa era colgarlos, pero nunca vi que uno de estos cautivos fuera traidor. Que me cuelguen, gritaban, y he visto a alguno de ellos correr, ponerse la cuerda alrededor del cuello y pedir que la apretasen inmediatamente para no tener que soportar otra vez un insulto tan ruin. Tengo ante mí una carta firmada por G. Lelevier, antiguo miembro del Partido Liberal Mexicano y director de uno de sus periódicos en los Estados Unidos, de quien se dice que se puso después a favor de la causa del gobierno. La carta dice, comentando una fotografía que muestra a un grupo de yaquis colgados de un árbol en Sonora. Esta fotografía se parece mucho a otra tomada en el río Yaqui cuando el general Ángel Martínez estaba al mando del ejército mexicano de ocupación. Este general tenía la costumbre de colgar gente porque no podía decirle dónde se encontraban en aquel momento los yaquis insurrectos, y llegó al extremo de lazar a las mujeres de los yaquis y colgarlas también. Así siguió hasta que el jefe de la Comisión Geográfica comunicó los hechos a la Ciudad de México, amenazando con renunciar si continuaban estos procedimientos. Entonces fue retirado ese monstruo. Pero más tarde, el gobernador Rafael Izabal, debe haber sido en 1902, hizo una incursión en la isla Tiburón, donde se habían refugiado algunos yaquis pacíficos, y sin más trámites ordenó a los indios seris que le trajeran la mano derecha de cada uno de los yaquis que allí hubiera, con la alternativa para los seris de ser a su vez exterminados. El doctor Boido tomó una fotografía y en ella se podía ver al gobernador riéndose a la vista de un racimo de manos que le presentaban colgando del extremo de un palo. Esta fotografía llegó a publicarse en el periódico El Imparcial de la Ciudad de México, haciendo escarnio de las hazañas del gobernador Izabal. En 1898 se dotó por primera vez a las tropas del gobierno con rifles Mauser mejorados, y en ese año entraron en contacto y destruyeron a un ejército de yaquis en Mazacoba, contándose los muertos en más de 1000. La guerra terminó empatada. Después ya no hubo grandes batallas, a los guerreros yaquis simplemente se les cazaba, y millares de ellos optaron por rendirse. Sus jefes fueron ejecutados, y a los que se habían rendido se les cedió para ellos y sus familias nuevo territorio más al norte donde se establecieron como si fuera tierra de promisión. Pero resultó ser un desierto y uno de los lugares más inhóspitos de toda América, de modo que los yaquis se trasladaron a otros lugares del estado, convirtiéndose algunos en obreros de las minas, otros encontraron empleo en los ferrocarriles y el resto como peones agrícolas. Parte de la tribu yaqui perdió su identidad y se mezcló con los pueblos cercanos, y es a estos yaquis pacíficos a los que se aprehende y se deporta a Yucatán.
Unos cuantos yaquis, quizá 4 o 5 mil, han seguido luchando por sus tierras, situados en picos accesibles. Se han fortificado en lo alto de la sierra del Bacatete, que bordea lo que era antes su país. Por allí corren manantiales perennes de agua fresca, y en aquellos acantilados casi perpendiculares construyeron sus hogares, plantaron maíz, establecieron a sus familias y cantan a veces a los fértiles valles que una vez fueron suyos. Varios miles de soldados siguen persiguiéndolos y aunque los soldados no pueden llegar a esas alturas de la sierra, acechan a los indios en las cañadas y disparan contra ellos cuando bajan a comprar carne, telas u otros artículos que necesitan para su subsistencia. Muchos pequeños grupos de estos llamados renegados han sido destruidos, otros han sido capturados y ejecutados. Han circulado rumores de paz que después se han desmentido y se han celebrado conferencias de paz con el gobierno, pero han fracasado porque los renegados no podían obtener la garantía de que no serían ejecutados o deportados después de rendirse. En enero de 1909, el gobernador Torres publicó oficialmente la noticia de que el jefe Bulle y varios cientos de sus guerreros se habían rendido condicionalmente, pero algunos conflictos posteriores demostraron que el anuncio había sido prematuro. Hay por lo menos varios centenares de yaquis en los despeñaderos del Bacatete que se niegan a rendirse. Están fuera de la ley, no tienen comunicación con el mundo, no tienen relación con el elemento pacífico de su raza, que está disperso por todo el estado de Sonora, y sin embargo, la existencia de este puñado de renegados es la única excusa que tiene el gobierno para aprehender a pacíficas familias mexicanas y deportarlas a razón de 500 por mes. ¿Por qué se hace sufrir a una porción de mujeres, de niños y de viejos solo porque algunos de sus parientes en 4º grado están luchando allá lejos en las montañas? El médico militar con quien hablé en México respondió a esta pregunta en términos muy enérgicos. ¿La razón?, dijo. No hay razón. Se trata solamente de una excusa, y la excusa es que los que trabajan contribuyen a sostener a los que luchan. Pero si esto es verdad, lo es en mínima parte, pues la gran mayoría de los yaquis no se comunican con los combatientes. Puede haber algunos culpables, pero no se hace absolutamente ningún intento para descubrirlos, de manera que por lo que un puñado de yaquis patriotas estén acaso haciendo, se hace sufrir y morir a decenas de miles. Es como si se incendiase a toda una ciudad porque uno de sus habitantes hubiera robado un caballo. La deportación de yaquis a Yucatán y a otras partes de México bajo el régimen esclavista empezó a tomar grandes proporciones cerca de 1905, comenzando en pequeña escala para aumentar después. Finalmente, en la primavera de 1908 se publicó en periódicos norteamericanos y mexicanos una orden del presidente Díaz disponiendo de modo terminante que todos los yaquis, dondequiera que se encontrasen, fueran hombres, mujeres o niños, debían ser apresados por la Secretaría de Guerra y deportados a Yucatán. Durante mis viajes a México inquirí muchas veces respecto a la autenticidad de esta noticia y me la confirmaron plenamente. La confirmaron funcionarios públicos de la Ciudad de México y el coronel Cruz, principal encargado de deportar a los yaquis. Y es indudable que esa orden, cualquiera que fuera su procedencia, se cumplía. Se capturaban diariamente trabajadores yaquis en las minas, en los ferrocarriles y en las fincas, antiguos trabajadores que nunca habían tenido un rifle, mujeres, muchachos y niños, viejos o jóvenes, débiles o fuertes, custodiados por soldados y rurales, iban en grupos hacia el exilio. Y hay otros indígenas, además de los yaquis, que siguen el mismo camino, pimas y ópatas, otros indios mexicanos y cualquier gente de piel oscura, que por ser pobre e incapaz de defenderse han sido capturados, fichados como yaquis y enviados a la tierra del Enequén. ¿Cuál es allí su suerte? Esto es lo que fui a averiguar en Yucatán. El secreto que está en la raíz de todo el problema yaqui me fue revelado y resumido en pocas palabras por el coronel Francisco B. Cruz del Ejército Mexicano, en una de las más importantes entrevistas que celebré durante mi estancia en México. Durante los últimos 4 años, este oficial ha tenido a su cargo la deportación de todos los yaquis a Yucatán. Tuve la suerte de tomar pasaje en el mismo vapor que él al regresar de Progreso a Veracruz. Es un veterano del ejército, corpulento, agradable, conversador, de unos 60 años.
La gente de a bordo nos destinó el mismo camarote, y como el coronel tenía algunos pases del gobierno que esperaba venderme, pronto entramos en el terreno confidencial. Durante los últimos 3 años y medio, me dijo, he entregado exactamente en Yucatán 15,700 yaquis. Entregados, fíjese usted, porque hay que tener presente que el gobierno no me da suficiente dinero para alimentarlos debidamente y del 10 al 20% mueren en el viaje. Estos yaquis, continuó, se venden en Yucatán a 65 pesos por cabeza, hombres, mujeres y niños. ¿Quién recibe el dinero? Bueno, 10 pesos son para mí en pago de mis servicios. El resto va a la Secretaría de Guerra. Sin embargo, esto no es más que una gota de agua en el mar, pues lo cierto es que las tierras, casa, vacas, burros, en fin, todo lo que dejan los yaquis abandonado cuando son aprehendidos por los soldados pasa a ser propiedad privada de algunas autoridades del estado de Sonora. De manera que, de acuerdo con lo que dice este hombre, que ya ha logrado para sí una fortuna de por lo menos 157,000 pesos en este negocio, se deporta a los yaquis por el dinero que produce la maniobra. Primero, por el dinero que da la apropiación de sus bienes y segundo, por el dinero obtenido con la venta de sus personas. Me aseguró que las deportaciones no cesarían mientras no se hubiera ganado el último centavo en el negocio. El grupo de funcionarios que se ha alternado en el gobierno de Sonora durante los últimos 25 años se cuidará de eso, agregó. Estas pequeñas confidencias me las transmitió el coronel simplemente como detalles de una charla interesante con un extranjero inofensivo. No tenía la idea de acusar a los funcionarios y ciudadanos cuyos nombres había mencionado. No expresó objeción alguna contra el sistema, más bien se vanagloriaba. En los últimos 6 meses, me dijo el gordo coronel, he trasladado a 3,000 yaquis a razón de 500 mensuales. Esa es la capacidad de los barcos del gobierno que navegan entre Guaymas y San Blas, pero confío en que para fin de año aumentará el número. Acabo de recibir órdenes de traer otros 1,500 a Yucatán tan rápidamente como pueda. Ah, sí, debo hacer fortunita antes que este asunto termine, pues hay por lo menos 100,000 yaquis más que trasladar. 100,000 más disponibles, repitió al oír mi exclamación. Sí, 100,000, ni uno menos. Claro es que no todos son yaquis, pero... Y el principal delegado del presidente Díaz para la deportación de la gente trabajadora de Sonora, meciéndose en el puente de barco de carga, me lanzó una sonrisa que era muy significativa. Demasiado, sí, terriblemente significativa.